Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él. Y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Verbum Domini. All the ends of the earth. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que ya llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Verbum Domini. First of all, want to welcome our Primero deseo dar la bienvenida a nuestro cocelebrante, el padre Terry Herman, priest from Notre Dame. sacerdote de la Santa Cruz de Notre Dame. Ha escrito un libro para la espiritualidad masculina titulada Hombres de Dios. Él hablará de eso en el programa Vida en la Roca. Lo grabará hoy. Queremos que será transmitido una semana a partir del domingo. Hombres de Dios, bienvenido padre Terry esta mañana. You know, one of the fun things to do, Algo divertido para hacer en esta época, three magi si uno tiene los tres magos set, is en la them off a distance escena de Natividad, their way through the house gradually es acercarlos poco a poco and then they find durante tiempo de Navidad y finalmente on hacerlos llegar el día de la fiesta de la Epifanía que celebramos este domingo. what it Creo que is showing is that lo que esto muestra es magi were those los magos eran aquellos que buscaban al Señor, Epiphany we remember pero la Epifanía, that they found recordemos, es cuando la encuentran lo que están buscando. Weigel brings home this point. George Weigel presenta este argumento que Not just seekers, eran no solamente buscadores, nosotros no somos solo buscadores, también somos los que encuentran lo que hemos estado buscando. today's gospel as En el Evangelio de hoy también tenemos two of John's disciples, a dos de los discípulos de Juan el Bautista, Andrés, probably John, who's the author. probablemente sea Juan, el autor del Evangelio según San Juan. Two of them, Los dos, John points out, there is Juan señala, he ahí el Cordero de Dios. we repeat at every mass. Palabras que repetimos en toda misa. Este es el Cordero de Dios. We too are to respond with faith. Nosotros también hemos de responder con fe al Señor que está presente entre nosotros en cada misa. So they begin to follow him, and what does Y así pues empiezan a seguirlo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué buscan? they say? Lord, Rabbi, Dicen, where do you stay? And they ¿dónde te estás quedando, rabino? And Y then Andrew would relate se to quedan his con él. brother, Y Andrés le dice a su hermano Simón, found, hemos encontrado lo que estábamos buscando. we have found Hemos encontrado al Mesías. the Messiah, the Christ. So Así que they too ellos también were seeking, estaban buscando, but they were those who found pero también encontraron lo que buscaban y pasaron el resto de sus vidas siguiéndolo, his disciples siendo sus discípulos, unto death. hasta la muerte incluso. And today's collect, the opening En la oración colecta de hoy, la oración que reza al comienzo de la misa el día de hoy, nos habla de Santa Elizabeth Ann Seton, alguien que también buscaba. La santa que celebramos hoy es la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. Nació 2 años después de la Revolución estadounidense, 1774, she was of the y Anglican faith, and era de la fe anglicana, y después de la Guerra de Independencia se convirtió a la fe episcopal. she was raised by prominent families. Dr. Richard Bailey was her Su father. familia era prominente, su padre era el doctor Richard Bailey, un cirujano prominente en Staten Island, Nueva York, su madre también, pero su madre murió cuando tenía 3 años apenas. Father was often away because Su padre a menudo estaba de viaje por sus obligaciones y por las investigaciones que realizaba, así que se sentía muy sola a veces. in fact, she would relate De hecho, at the age of 17 más adelante ella cuenta que a los 17 años, absence in her life, como había habido tanta ausencia en su vida, her own self-destruction. consideró But she thanked el suicidio, pero le dio gracias a Dios más adelante temptation. que no cayó en esa tentación There was so much turmoil that was going on in her por life. Her father tantos problemas que había en su vida. Su padre se volvió a casar y su madrastra no era tan buena con ella. difficulties she was going Y hubo un número de dificultades en su joven vida, to take that pero Dios habría de tomar ese anhelo, esa búsqueda had so que ella tenía in her life en su vida and turn it to find y habría de volverlo a encontrarlo a Él, consolation. a encontrar su consuelo en Él. So our collect today said, "O Así que la colecta de hoy dice, Dios coronado con el don de la fe verdadera, que coronaste con el don de la fe verdadera a Santa Elizabeth Ann Seton,
con el anhelo de que te encuentre. Concédenos que mediante su intercesión y ejemplo siempre te busquemos con amor diligente y te encontremos en el servicio diario con fe sincera. Así que ella se casó, tuvo 5 hijos y su esposo se enfermó gravemente, así que tomaron un barco a Italia con la esperanza que el clima le ayudara, pero lamentablemente falleció en Italia. Pero entró en contacto con la familia Filicchi, con quien su esposo hacía negocios, y ahí fue que ella conoció la fe católica. Escribe en su diario de la devoción de los católicos a la Sagrada Eucaristía. Dice, querida hermana, escribe en su diario, qué felices seríamos si creyésemos lo que estas santas almas creen, que poseen a Dios en el sacramento y que Él permanece en sus iglesias y que es llevado a ellos cuando están enfermos. El otro día continuó en un momento de gran perturbación. Caí de rodillas sin pensar ante el Santísimo Sacramento que pasaba ante mí y lloré pidiéndole a Dios que me bendijera si estaba presente, que mi alma entera deseaba solamente a Dios. Y finalmente este deseo se haría de cumplir. Cuando ella regresó a Estados Unidos, habría de ingresar a la fe católica. A su familia no le gustó, básicamente la desheredaron a ella y a sus 5 hijos. Pero ella cuenta, y también escribió, 2 de los consuelos que el Señor le trajo, especialmente los sacramentos. Esto es lo que ella escribió acerca de su primera confesión. Habla acerca de, ¿recuerdan los eventos de los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro está en la cárcel y está encadenado y llega un ángel y las cadenas simplemente se caen y queda libre? Lo libera el ángel. Así que esto es lo que Isabel escribió acerca de su propia experiencia de ir a su primera confesión. Dice, el Señor mismo vi en mi confesor, tanto en la parte de él como en mi parte en este venerable sacramento. Oh, qué poderosas palabras. Soy libre después de 30 años de esclavitud. Sentí como si mis cadenas hubieran caído, como las de San Pedro, con el contacto del divino mensajero. Así que ella tuvo esa misma experiencia palpable de quedar librada de esas cadenas mediante este maravilloso sacramento. Ella contaba los días y las horas antes de su primera Sagrada Comunión, que fue 25 de marzo de 1805. Y eso es lo que ella escribió tan hermosamente acerca de esa experiencia. Y nuevamente, piense en ella, como dice la colecta, con un gran anhelo por encontrar al Señor, pero luego encontró lo que buscaba. Y eso se puede escuchar en sus palabras, que él habló de su primera Sagrada Comunión. Escribiéndole a su hermana, dice, por fin, Dios es mío y yo soy de Dios. Ahora todo va en círculos, lo he recibido. Recuerdo que lo primero que pensé fue que Dios llega y sus enemigos se dispersan. El rey ha llegado a tomar su trono. En lugar de la humilde bienvenida que yo había pensado darle, fue un triunfo de alegría y felicidad. El libertador había llegado en mi defensa y salvación para este mundo y el próximo. Verdaderamente sentí todos los poderes de mi alma aferrados por Él, quien vino con tanta majestuosidad para tomar posesión de este humilde reino. Más adelante habla de la elevación de la hostia durante la misa y dice, Él ha demostrado esa
revelado ante mí lo que es. I can say with even more Y puedo decir con incluso my Lord, más fervor que antes, Señor mío y Dios mío. greater mystery how Es un verdadero misterio cómo las almas por las que Él ha hecho tantas cosas incomprensibles should shut themselves out by deben incredulity. cerrarse mediante la incredulidad. So she came to Así que ella realize this treasure, llegó a especially in the sacrament. darse cuenta de ese tesoro, especialmente en los sacramentos, en particular en el Santísimo Sacramento. She would Finalmente ella habría de ser considerada, parochial school system. She's considered the patron of Catholic education. la santa de la And I think this is educación católica en Estados Unidos. Y creo que nosotros que hemos tenido el beneficio de la educación católica, como yo, en los primeros 8 años de mi educación in Worthington, Iowa. And just en Worthington, Iowa, tengo memorias felices de la educación que recibí en colegio católico, porque la educación católica se trata acerca de formar a la persona entera. No solamente se trata de conocimiento técnico, el cual necesitamos, por supuesto, pero no es suficiente, because we're made for more than that. porque estamos hechos para más que eso. We have a soul, we have an intellect. Tenemos un alma, tenemos un intelecto. It's about forming the Se trata de formar a la persona completa all people to para ayudar a todos los pueblos a llegar a su potencial. consistent sisters that I mentioned. Así pues, las hermanas franciscanas que me educaron fueron fundadas en By the flight Alemania y su fundadora children and orphans. And so se vio conmovida por el sufrimiento de tantos niños pobres y huérfanos y se dedicó a educarlos. Elizabeth Atzito también se dedicó a educar a los pobres en este país nuevo, Estados Unidos de Norteamérica, cuando había tantos necesitados. so we can all be grateful Así que todos podemos sentirnos agradecidos por la educación que hemos recibido, por aquellos que hemos sido bendecidos con la educación católica. Creo que las hermanas franciscanas que me enseñaron, tuve la oportunidad de visitar a mi propia maestra de piano, una de las hermanas franciscanas, cuando cumplió 80 años, que en paz descanse hoy en día. Finalmente, John's first letter en la primera carta de San Juan, talks about the fact that we are children of God. él menciona que somos hijos de Dios. Children of God. This is something that Elizabeth Van Seaton could see and all Y es algo que Santa Elizabeth Ann Seton fue capaz de ver en todos aquellos a quienes educaba, que eran hijos de Dios, que han sido creados para algo más que esta vida. Y en sus propios hijos también. children dying. 2 de sus hijos murieron, lamentablemente, pero a menudo ella le escribía a sus hijos, They would be men who were faithful to God. que ellos debían ser hombres fieles a Dios, fieles a las responsabilidades, que han de ser buenos hombres. And St. John in today's first letter San Juan en la speaks about the fact en su carta, habla del hecho de que somos hijos de Dios. indeed he said the Son of God was revealed to destroy the El Hijo de Dios fue revelado para destruir las obras del diablo. says no one who is begotten Y él dice, nadie que haya sido concebido por Dios peca porque la semilla de él permanece en él. Otra traducción dice, so Jesus nacido de Dios. Así que Jesús, recordemos la encarnación, Él es el Hijo de Dios por naturaleza. but we also not just in name Pero nosotros, no solamente en nombre, sino en realidad, compartimos la naturaleza divina mediante la gracia. Compartimos very particular way the sacrament esta naturaleza en particular. Los sacramentos nos comparten esta vida con nosotros. Así que San Juan dice que la semilla de Dios permanece en él, lo que él nace de Dios. and here's how we can distinguish it. Y así es como podemos distinguir a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. It's one or the other. Whose child are you O going es de uno o de otro. He says that Uno tiene que elegir cuál va a ser uno. Él dice que los hijos del diablo, whoever sins belongs to que el que peca pertenece al diablo, pero aquellos que buscan vivir justamente pertenecen a Dios. now here we're not talking about Aquí no estamos hablando de tener una perfección libre de pecado. Quiere decir to lead a life que nos llegamos a llevar una vida dominada por el pecado, we're striving to break que nos esforzamos en any godless liberarnos de todos los hábitos in our life, to break free of that malos, los pecados que tengamos en la vida, as the children of God. liberarnos de ellos. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. The Lord
Busquen al Señor más y más en sus vidas, para que sea el Señor en sus vidas y los guíe a la alegría del cielo. En una conferencia con sus hijas espirituales que tuvimos en nuestro oficio de lecturas hoy, Santa Elizabeth Ann Seton escribió las siguientes palabras, muy hermosas. El final de la misión de nuestro Salvador el fin de la misión de nuestro Salvador es llevarnos a la tierra prometida, una vida de unión con Él, una vida de constante unión con Él. Nuevamente, así que el fin de la misión de nuestro Salvador es guiarnos a la tierra prometida, una vida de unión constante con Él.